Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, día de estos intensos, complicados. Recordamos ayer que hoy era nuestro cumpleaños, es una cosa muy personal, pero bueno, imagínense que luego de todas las fiestas y eventos, no se lo crean, que hemos tenido, pues estamos un poco dando vueltas a cómo explicar lo que ha sucedido hoy. Y lo que ha sucedido hoy es realmente intenso, es tan intenso que nos hemos llevado hasta 14 titulares, yo creo que es uno de los récords, porque realmente parece que los miércoles son los días donde más trabajan algunos y donde más informaciones se empiezan a dar. Y para no dilatarnos vamos a empezar rápidamente hablando primero de lo que seguramente a muchos más les importa, que es qué decisión va a tomar Puigdemont. Porque con la votación de ayer del Consejo de la República, esta gente que nos ha repetido hasta la saciedad, sobre todo los que estamos en Cataluña, del derecho a votar, que votar era tan importante, joder, que había que morirse por votar prácticamente, pues parece que van a ignorar lo que han votado en el Consejo de la República. Y aparte de los juegos tuiteros que tiene Puigdemont, parece que está en la duda eterna de si tomar una decisión personal, es decir, buscar la amnistía para salvarse él, o intentar quedar bien con los suyos. Y solo hay que ver los tweets que ha hecho, el tweet que ha hecho hoy Puigdemont, para ver la respuesta de muchos independentistas que ya le empiezan a llamar traidor. Porque lo de Puigdemont, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ya fue cobardía lo de subirse a un maletero y parece que está más cerca de volver a ser un traidor, como lo fue al independentismo catalán en los años 90, que de ser ese héroe que algún día creyó ser. Al final, lo hemos dicho en muchas ocasiones, el problema de Puigdemont es que es un ser viviendo en la duda. Nosotros le denominamos un tarado, lo decimos con todo el respeto, obviamente, al señor Puigdemont, pero es una persona inestable, un perfil inestable, de los que cuando uno le enseñan o intenta aprender o le explican o lo que sea, cómo perfilar a la gente, sabes que es la gente que no puedes pensar nunca en ella. Porque un día te dice blanco y al día siguiente te dice negro, sin saber exactamente por qué. Pues ese señor es el que tiene en vilo ahora mismo al Partido Socialista. Un Partido Socialista donde hoy ha hablado Sánchez diciendo algo que es muy divertido. Ha dicho que promete dar la cara. Es más, ha dicho que estos años doy la cara, leemos literalmente, no me escondo, me arremango y hago frente a los problemas. Luego ha habido ja 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 ja, la risa, porque lo de Sánchez empieza a ser un poco patético. Es la sensación cada vez más evidente de que tenemos delante otro perfil curioso, ese perfil que se cree lo que dice y que no es consciente de que ya no convence más que a los fieles que tiene a sueldo. Porque estamos en un país donde nos dicen y nos repiten que todo va de puta madre, empezando por Calviño, esa eterna candidata a salir fuera de España, aunque sea vendiendo a España, o Escrivá o Yolanda Díaz, y claro, ya aparece la OCDE que dice a España que hay que subir la edad de jubilación, entre otras cosas, y recortar las pensiones. Y dice, pero no íbamos tan bien. ¿No éramos el motor de Europa? Ah, no. Resulta que son ciertos esos datos que recuerden que decíamos ayer 1,7 millones. Oigan bien, 1,7 millones de las personas que están contratadas en este país trabajan menos de una hora a la semana. O sea, hay cerca de 2 millones de españoles que trabajan menos de una hora a la semana. Ya me dirán cómo pagas la hipoteca, el alquiler, la comida, cualquier cosa con esas cantidades. Y tenemos una oposición, pues, que está jugando un poco a dónde colocamos el cadáver de Feijóo o no. Y Feijóo ya ha declarado que, en pocas palabras, que pide que abandone Puigdemont a Sánchez, en fin, una petición cuanto menos extraña, y dice que al menos Puigdemont no les ha mentido. Lo de Feijóo también parece que es una sensación que parece el doble de Sánchez, que vive una vida paralela, que dice unas cosas que no se entienden, que un día parece brillante y al día siguiente parece, perdone, el tipo más tonto al este del río Ebro. Lo triste es que también al oeste del río Ebro parece el tío más tonto del mundo. Además, hoy han hecho una cosa al menos coherente dentro del Partido Popular en el Congreso, que eso que decíamos ayer, recordarán, no sabemos si nos escuchan, desconocemos si Bendodo vuelve a tomar nota o no, pero comentamos ayer que estaba muy bien criticar a Armengol, pero lo que había que hacer era demandarla, denunciarla.
porque hacer una ruedita de prensa para explicar que está llevando al infierno el Congreso no tiene mucho sentido si no pones mecanismos. Y hoy parece que el PP le ha puesto un ultimátum de 48 horas a Armengol, o que reúne al Congreso a la mesa, o que la va a denunciar. Veremos a ver si eso tiene algún tipo de efecto. Y mientras el PP sigue con esas broncas internas, en el caso de Cataluña, que son un poco dudosas, porque tenemos por un lado la sensación del PP que si van a elecciones necesitan mantener a Alejandro Fernández, y la sensación del PP que si no van a elecciones hay que cargárselo. El problema existencial que tiene el PP es que si no van a elecciones, el que va a desaparecer seguramente va a ser Feijóo, con lo cual Fernández seguramente podrá mantenerse en el lugar. Pero sacar esta bronca en un momento como este parece lo más tonto que puede hacer el Partido Popular, que sigue viviendo en la duda eterna de si habrá o no habrá elecciones y sigue sin saber qué cartas jugar. Y está claro que algunos parece que tienen un poco más claro que podemos ir a elecciones. Ya hablamos obviamente de la contraofensiva directa de Podemos contra Sumar, que se ha materializado hoy diciendo de que ellos no conocen nada del acuerdo, a pesar que Sumar dice desde el minuto 1 que lo conocían, y obviamente tras las palabras de Iglesias contra Colau, donde la ha llamado diciendo que tiene una frustración autoritaria y es patética. Bueno, miren, ya es triste en este canal que estemos de acuerdo con Pablo Iglesias, pero, oiga, para que vean que cuando las cosas se ponen duras, la mierda sale por todos lados. Y está claro que parece correcto que la frustración autoritaria y el patetismo de Colau, pues son cosas que parece que tiene cierta razón el señor Pablo Iglesias. Y para que vean que cuanto más se está madurando el tema de la investidura, más problemas empiezan a surgir. Hoy nos ha parecido el movimiento arrendista o algo así, vamos a ser sinceros del bloque, que no está de acuerdo en pactar con Sánchez. Y dicen una cosa elemental, y es que, a diferencia de los catalanes, de los vascos, que han conseguido cosas, el bloque no ha conseguido absolutamente nada y está regalando el voto a cambio de no se sabe muy bien qué. Y miren que aquí hemos dicho diversas cosas, que siguiendo el modelo catalán o vasco podía pedir el bloque, pues acabar la famosa autopista de Lugo a Santiago, poner gratis las autopistas del Atlántico, por decir dos cosas que afectarían a los gallegos, pero el bloque actual, el que está en el Congreso, parece más una pandilla de gente sin sabor, vamos a decirlo así, que no conocen la realidad de Galicia y que lo único que aspiran es a poder decir que ellos un día apoyaron a un gobierno progresista. Son de esta gente que cree que no se puede estar a favor de la derecha, según su concepto, y que lo único que hacen es equivocarse. Luego nos iremos a ese personaje de cómic que tenemos muy claro, que es el señor Page, que ahora dice que se planta ante las decisiones de Sánchez y ante las peticiones de Puigdemont. No sabemos si se va a plantar como un árbol y va a quedarse ahí como si fuera caduco, un día se le caen las hojas, otro día no, o va a quedar como un árbol frondoso, que va a estar ahí molestando, pero que no hace nada más que sombra. La realidad es que Page habla mucho, pero luego no hace nada. Y en este gobierno, un poco así, de situaciones extrañas, pues tenemos también a Montero, que parece que definitivamente ha pedido el norte, y hoy pide que Netanyahu vaya a la Corte Penal Internacional. Seguimos insistiendo en lo mismo que parece que no han entendido esta gente, y es que Montero, fuera de España nadie sabe quién es. ¿Saben qué piensan que es? Un miembro del gobierno de España, con lo cual lo que está trasladando es una imagen negativa de España, aunque ella, en su ignorancia, tampoco lo sabe. Porque fíjense que con Israel pasan cosas cuanto menos curiosas, porque es lamentable que saben que España ostenta la presidencia europea y hoy, por ejemplo, ha ido el primer ministro de la República Checa, que ya me dirán, a Israel, y el presidente Sánchez ni ha ido ni se le espera. Mientras tenemos al secretario general de la ONU, Guterres, que está impactado por la repercusión de sus palabras. Hombre, justificó ayer el terrorismo de Hamas. Si está impactado es que seguramente no tiene ni pajolera idea de comunicar y es de esa generación de políticos europeos, que seguramente harían muy bien en retirarse y dedicarse, no sé, a cultivar
flores o alguna cosa parecida, porque está claro que de comunicación en el siglo XXI saben nada o muy poco. Seguiremos en el mundo internacional, hablando del apoyo de Bullrich a Milei, lo que parece que puede dar a Milei en la segunda vuelta electoral, la victoria en las elecciones argentinas, y podemos ver cómo transcurre un gobierno con un personaje como Milei. Finalmente, nos iremos a un tema que es para reflexionar todos. Ha sido el Tribunal Supremo que ha vuelto a absolver a Xabi Alonso, recordemos el exfutbolista, ahora entrenador, de un delito fiscal. Y parece, y esta es la sensación extraña, de que aquellos que han acusado pedían grandes cantidades, no solo económicas, sino también de cárcel, pues se van a quedar libres. Y esto nos hace reflexionar que cuando una hacienda de un Estado se dedica a perseguir a gente sin ningún motivo, son 3 sentencias ya absolutorias de Xabi Alonso, pues algunos pensamos que esos inspectores, esos personajes que están detrás de estas acciones, deberían ser perseguidos con la misma fuerza, porque podrían haber jodido la vida de un personaje, y seguramente han jodido la de otros que no se han atrevido a pleitear con Hacienda, y juegan con el miedo. Robar desde el Estado es seguramente el peor delito que puede existir, y eso, siguiendo algunas frases filosóficas griegas, es el principio del fin del Estado, cuando se roba y quienes roban quedan impunes sin ningún tipo de castigo. Pues si les parece, empezamos el día de hoy, un día, como decíamos, largo e intenso, y donde la gente está pendiente de qué qué decisión va a tomar Puigdemont. Nosotros llevamos días diciendo lo mismo, por no decir semanas, que el problema de intentar buscar un acuerdo con Puigdemont, un perfil claramente enfermo, un perfil de bajo nivel intelectual, es que es un personaje que funciona a golpe del día. Es decir, si un día se ha levantado y ha ido, por ejemplo, a Berlín y se ha dado una fiesta, pues está más eufórico. Si al día siguiente se ha tenido que tomar 2 botellas de whisky, pues está un poco más, no sabemos cómo decirlo, vamos a decir expresivo, pero no sabemos si es la palabra correcta. Y es un personaje ciertamente inestable, del cual es obviamente imposible fiarte. En algunos argots diríamos que es el típico personaje al cual no puedes más que intentar manipular. Por cierto, así sucedió en los años 90, porque no te ofrece ningún tipo de garantía, no solo en la respuesta, sino en las emociones intelectuales, vamos a decirlo así. Es un personaje plano. Es un personaje que tú le puedes poner delante algún caramelo y rápidamente te canta cualquier canción de Queen, a tipo y Z, el Don't Stop Me Now, o puedes ponerle cualquier parapeto delante y te vuelve a decir lo contrario. Y esa inestabilidad pues lleva a que esa decisión del Consejo de la República, que recordemos votó con un 75% ayer en contra, parece que sea destrozada al momento. Es curioso, porque si la respuesta hubiera sido que sí, con un 75%, rápidamente Puigdemont hubiera hecho suyas esas votaciones y hubiera dicho que el Popla me ayuda y me da la razón, porque al final lo que quiere Puigdemont es buscar una solución individual. Porque a pesar de tener ese perfil enfermizo, ese perfil de bajo nivel intelectual, ese perfil de, propiamente se define en algunos ambientes, de tarado, es un perfil que no es tonto. Porque el problema muchas veces la gente se piensa que los tarados son gente que no se les puede tener en cuenta, y no. Acaban teniendo razonamientos extraños, alejados de la lógica, pero que puedes intentar ver. Y ahora mismo lo que tiene claro Puigdemont es que busca una salida personal. Se ha dado cuenta que esto del independentismo es una mierda, perdón la definición, pero son palabras suyas, que esto ha sido un gran engaño, pero ha sido un gran engaño donde él quería engañar a la gente. Recordemos esos miles de millones que se manifestaban en Cataluña, y donde realmente se ha dado cuenta que al final ese engaño fue etéreo, fue como el humo. Funcionó durante unos meses hasta que la gente se dio cuenta de que esto no iba a ningún lado. Y los 4 fieles, el número, ese 4%, esos 3.000 votos, se han sentido estas últimas horas traicionados por Puigdemont, que como
no ha manifestado en público, intenta jugar al gato y al ratón, intentando jugar un poco hasta con Emiliano, refiriéndose a García Paje, intentando jugar con canciones, como si fuera un crío, vamos a decirlo así. Y eso lo que lleva a más de uno es a pensar que cuando se negocia con alguien inestable, como aquel dicho, cuando te vas a dormir con un niño te levantas meado. Pues esa es la sensación con Puigdemont, que lo único que puede ofrecer es pipi, caca y poco más. Que decide una cosa u otra, lo único que va a intentar es solucionar su perfil personal. Y aquí es cierto que tiene la duda de que ya es un traidor para el independentismo. Hoy mismo se lo han repetido en Twitter muchos independentistas de estos, que diríamos de piel antigua, vamos a llamarles así, y Puigdemont no sabe muy bien a qué línea tocar. Puigdemont además tiene ese pasado de los años 90, recordemos, cuando se dedicaba a cantar la serenata en los bares de Girona a gente pues que intentaba sacarle información, vamos a decirlo así, y él inocentemente pensaba que estaba ligando, pobre hombre. Y la realidad es que con una experiencia así, pues se le hace más complicado tomar decisiones, porque siempre ha estado pendiente de lo que le digan, siempre ha estado pendiente del que dirán, y ahora mismo es consciente que cuanto más presión reciba, más dudas tiene interiormente. Si alguien nos dijera a nosotros qué debemos pensar de Puigdemont, pues sinceramente no tendríamos ahora mismo una opinión sincera, porque a estas alturas nadie tiene claro si Puigdemont va a hacer una cosa o va a hacer otra cosa, porque lo peor es que ni él sabe qué va a hacer. Y a todo esto, pues tiene delante a un personaje también curioso, que hablamos obviamente de nuestro amado presidente, el guapo, Pedro Sánchez, ese personaje de luz, que hoy nos ha recordado que estos años doy la cara, no me escondo, me arremango y hago frente a los problemas. Claro, cualquiera escucha esa definición y piensa automáticamente en Pedro Sánchez, claro. Todos sabemos que es un tipo transparente, que es un tipo que se enfrenta a los problemas, que es un tipo que, por ejemplo, a rueda de prensa da el turno a todo el mundo, permite las preguntas. La transparencia en este gobierno es brutal, todos sabemos cuántos vuelos, por ejemplo, hay del Falcon, en qué hoteles duerme, para qué va a Zaragoza. Esto era una broma irónica, obviamente. Todo el mundo lo sabemos. Pues parece que Pedro Sánchez se cree sus propias mentiras, porque si no, no tiene ninguna explicación. Y Pedro Sánchez está obviamente pendiente de qué va a suceder con Puigdemont, porque, insistimos, Pedro Sánchez solo tiene a día de hoy una opción, y esa opción es o es presidente o desaparece. Y es algo que cada vez es más obvio en su entorno y es algo que genera mucho nerviosismo. Porque además hay algo que también parece bastante evidente. Cualquiera que nos escuche o escuche solo los medios prostituidos, vamos a llamarles ya claramente así, Televisión Española, la cadena SER, la Sexta, etcétera, pues piensa que España va de puta madre. Claro, España va genial. Seamos sinceros. Claro, suponemos que los de la OCDE deben ser unos fachas de mucho cuidado, porque hoy han recomendado a España nada más y nada menos que subir la edad de jubilación, si fuéramos también, ¿para qué subirla? Y recortar al máximo que se pueda las pensiones. Porque consideran que es un gasto que no puede asumir a día de hoy el Estado. Y uno lo entiende, porque como llevamos diciendo esto hace días, cuando en el número de trabajadores que hay en España, y es un dato que es tan grave que vamos a intentar repetirlo cada día, a día de hoy hay 1,7 millones de personas contratadas en este país, o sea, casi 2 millones de personas que trabajan como máximo 1 hora a la semana. Uno se pregunta, ¿eso es trabajo? Con 1 hora a la semana, ¿alguien de verdad se cree que se paga un alquiler? ¿Que se paga la comida? ¿Que se paga el supermercado? ¿Que se paga, ya no decimos el teléfono móvil? ¿Que se paga la gasolina del coche? ¿Que se paga el agua, la luz? Pues hay 1,7 millones de españoles, que se dice pronto, es decir, hablamos casi de 2 millones de las personas contratadas en este país, que estamos hablando de unos 20 millones de contratados, con lo cual estamos hablando de un 10% de las personas que están
contratadas en este país, un 10%, que apenas trabajan 1 hora a la semana. Hombre, para hacer ese tipo de contratos, llegaremos a 48 millones de contratados. Porque ya me dirán qué país se hace así. Pues obviamente se hace el país que necesita las subvenciones y que necesita que la gente viva del gobierno, del Estado. Y eso al final tiene un problema que muchos, lo decimos con todo el respeto para los funcionarios y gente que trabaja en el sector público, que se piensan que el dinero viene del aire. No, 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 no. No, 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 no. No se equivoquen. El dinero no viene del aire. El dinero viene de los autónomos, de las pequeñas empresas, de los empresarios. Y si los matamos a ellos con impuestos, con yo qué sé, estas subidas que han aparecido últimamente en algún ayuntamiento que ha subido todos los impuestos locales, etcétera, etcétera, pues no vamos a ningún lado. Y esa es la realidad que algunos parecen no entender. Pues claro, ante esos problemas diarios, pues ¿cómo tenemos al PP? Pues tenemos al PP de Feijóo diciendo que están satisfechos porque al menos a ellos Puigdemont no les ha mentido, ha dicho hoy Feijóo. Pues vaya satisfacción para Feijóo, que Puigdemont no le mienta, en fin. No sé, esto es como si te hablas de mañana con un terrorista o un asesino y te dices, sí, la degollé, le corté el cuello, la violé, le metí una metralleta por el culo y dices, coño, no me ha mentido el terrorista, qué buena gente. Eso es lo mismo de Feijóo. Vivir en un mundo paralelo, porque Feijóo es consciente que es un cadáver nuevamente político y que, como ha pedido hoy a Puigdemont que abandone a Sánchez, o acaba con elecciones o acaban con él. Y Feijóo no tiene otra alternativa. Al menos parece claro que alguien de su partido escucha el programa, y no es por ponernos medallas, pero recordarán que llevamos días diciendo que lo de dar ruedas de prensa para criticar a Armengol era ridículo, la presidenta del Congreso. Oiga, si el Congreso no va, ¿qué cojones ganan diciendo delante de la prensa que es una vergüenza, no sé qué? No vale para nada. Lo que hay que hacer es denunciarla. Pues hoy le han puesto un ultimátum de 48 horas, o se reúne la mesa del Congreso o la van a demandar. Es una vergüenza que vemos 3 meses con un Congreso totalmente bloqueado y que el principal partido de la oposición, según ellos los que ganaron las elecciones, no haga nada más que dar ruedas de prensa, pedir el verano azul como el Borjita, decir gilipolleces cada 2 por 3 y estar pendientes si les suena la flauta y si el tarado de Puigdemont acaba diciéndoles que no, para que ellos acaben en unas elecciones. Aunque para esas elecciones, obviamente, la clave, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es Cataluña, que es donde ha cimentado la gran victoria el Partido Socialista y donde algunos tenemos claro que el votante socialista no apoya la amnistía. Es más, el votante independentista, aunque algunos se sorprendan, tampoco apoya la amnistía. Salió el otro día una encuesta de esas curiosas que hacen los medios, era un medio local que se llama El Punt, si no me equivoco, el Nou o El Punt, un diario de estos comarcales de Cataluña, donde pedía a sus oyentes, a sus lectores, que si querían la amnistía o no. Hombre, acabó saliendo que el 90% decían que no. Porque al final hay una cosa clara, y lo vamos a decir sin ningún tipo de tapujo. Cada uno libremente puede ser independentista o no. Lo que existe en Cataluña no son independentistas, hablamos en la política, obviamente. Entre los ciudadanos hay independentistas de más buena fe, menos buena fe. Oiga, cada uno puede tener sus ideas. Y eso, aunque a algunos les sorprenda, creemos que es natural. Lo que no puede existir es los independentistas aprovechados, que lo único que quieren es forrarse con el independentismo, porque a esos les castigan lo que se denomina constitucionalistas y obviamente también los independentistas de buena fe, que son los que ven que Puigdemont o Junqueras lo único que han intentado con el independentismo es llenarse los bolsillos y forrarse a base de engaños. Y ellos tampoco son tontos. Y en Cataluña decíamos que el PP tiene un problema porque quedaron terceros y obviamente buena parte fue, aunque el candidato no fuera él, gracias a la labor en el Congreso, Parlamento de Cataluña, de Alejandro Fernández. Pues parece que la bronca se ha acentuado en las últimas horas entre Feijóo y Fernández. Un tuit de Alejandro Fernández que entre nosotros tampoco tiene mucho sentido. Alejandro, coño, que también parece que te has subido un poco a la montaña. Parece que ha enfadado mucho a la dirección del PP, porque venía a decir en pocas palabras, a descalificar
a Feijóo directamente en una foto y por su iniciativa, digamos, del tema de Feijóo. Que nosotros digamos que no tiene ningún sentido que Feijóo pida a Puigdemont que se descabalgue de Sánchez, ni tiene ningún sentido de que diga que Puigdemont no le miente, el señor Feijóo, que nos parece incluso ridículo. Hombre, nosotros lo podemos decir, pero que el líder del PP en Cataluña lo diga o lo insinúe, pues parece una falta de respeto. Que alguno dirá, pues adelante. Y lo que otros vemos es que parece que Alejandro tiene la suficiente fuerza para intentar tomar un camino directo, y no olviden, y esto es importante, aquellos que conozcan un poco más Cataluña, que la mano que mece la cuna de Alejandro Fernández es, obviamente, la mano de Ayuso. Con lo cual, cada uno quiere interpretar lo que quiera y cada uno puede interpretar lo que más le parezca. Pero volvemos a poner a Feijóo en ese ataúd y parece que si no hay elecciones volverá a tener los clavos encima. Si hay elecciones, y suena extraño, seguramente será el próximo presidente de España. Y es la dicotomía extraña que está en estos momentos en vilo. Puedes pasar al infierno o a las playas del Caribe según decida un tarado como Puigdemont. Lo cual, seamos sinceros, dice muy poco de la democracia de España, porque que todo dependa de cómo haya pasado la noche el señor de Bruselas, pues es cuanto menos una anomalía que muchos deberían empezar a ver. Y también, obviamente, quien está viendo ya las elecciones con claridad es Podemos. Por eso no para de atacar a Sumar, porque quieren descabalgar a Yolanda Díaz, que tras la cagada de ir a Bruselas, pues parece que no va acertando ninguna. Recordemos ayer lo de los aviones, que ha hecho que las críticas fueran feroces, además de la caída de 600 millones en bolsas de AENA. Y parece que los ataques van a ser ya cada vez más constantes. Y no porque creamos en la autoridad de Montero, que seamos sinceros. Ni Montero, ni Belarra, ni Iglesias son personajes dignos de ninguna democracia ni del tercer mundo. Pero está claro que empiezan a hablar de las cosas que saben y de las cosas que alguno desde fuera ve con claridad. Yo ya he sido Iglesias quien ha directamente, no sabemos si la palabra sería insultar, a Colau, pero directamente ha dicho que tiene una frustración autoritaria y que es patética. Hombre, Pablo, pues te damos toda la razón. Colau es una frustrada y es muy patética. ¿Qué quieres que te diga? Para una vez que tienes la razón, mira que cuando te ibas a los baños de los bares intentando que te acompañaran alumnas, pensamos que eso no te había que dar la razón, pero en estos temas pensamos que sí que es importante, porque en el fondo lo que está significando es esa ruptura cada vez más clara dentro del mundo de la extrema izquierda, donde siempre hemos dicho que se separan a base de navajazos y en ese camino siguen de una forma constante. Y en esa extrema izquierda, obviamente, tenemos aquellos partidos que empiezan a darse cuenta de que hay algunos de sus líderes que patinan y mucho. Y hablamos de un partido que hemos hablado muy poco en este programa porque es un partido insignificante, que hablamos del Bloque, recordemos un diputado, donde ha salido un movimiento, el movimiento arredista, o algo parecido, seamos sinceros, no teníamos ni puñetera idea, que critican a los líderes del partido diciendo que están vendiendo el voto del Bloque por nada a favor de Galicia. Pues miren, les damos la razón. Lo hemos dicho en alguna ocasión, lo lógico hubiera sido que el Bloque hubiera pedido cosas. Insistimos en temas básicos como carreteras, pues que se arregle, se acabe la autopista entre Santiago y Lugo, para que la gente no tenga que ir, pues cuando tenga que ir y tenga que atravesar los cascos urbanos de Arzúa, Melide, etcétera, donde por cierto se come un magnífico pulpo. Pero claro, pensamos que una autopista que debía haberse acabado en el 2008, pues lo lógico es que estuviera acabada. No sé, que se pida que los peajes de las autopistas del Atlántico de Vigo a Coruña pues sean gratis, como por ejemplo sucede en Cataluña. No sé, señores del Bloque, pueden pedir cosas como la cuota láctea, cosas infinitas, que solo hay que pasearse por el mundo rural gallego para darse cuenta, pero el problema es que están acostumbrados a vivir en las zonas limítrofes de ciudades como Vigo o Coruña y se piensan que toda Galicia es eso. Pues no. Y ese movimiento empieza a pedir explicaciones y empieza a moverse dentro del mundo del Bloque. Y está claro
que eso lo que nos lleva es que la sensación de que algunos empiezan a ver que si su voto es fundamental, ¿por qué no van a pedir lo mismo que Puigdemont? O lo mismo que Esquerra, o lo mismo que Bildu, que son menos. Y aquí hay un problema fundamental, y es que seguramente algunos nacionalismos, lo decimos con toda claridad hablando del bloque, siempre se han creído inferiores al resto de España. Se han creído el discurso que precisamente critican como propio, y así les va, y así acaban con unos resultados paupérrimos. Y mientras tenemos en este día intenso, pues más movimientos cuanto menos curiosos. Page ha dicho finalmente que se planta ante las peticiones de Puigdemont. No sabemos si se va a plantar en medio de un bosque, va a salir algún fruto de lo de Page, o va a hacer como su antecesor, como Bono, y va a montarse una cuadra de caballos. No sabemos exactamente cómo se va a plantar Page, pero lo de Page empieza a ser un poco irritante. Es el típico personaje que intenta siempre decir cosas y luego no hace nada. ¿Saben aquellos que tengan más años, que siempre cuando hay una conversación, en una comida, en una cena, dice, esto yo sé cómo se arregla, no sé qué, y luego cuando dices, ¿qué vas a hacer? No, yo es que no, yo no lo sé. Pues ese es el Page, que parece que lo tendría fácil. Si se va a plantar, pues que diga a sus diputados de Castilla-La Mancha que no voten a favor de Sánchez. Miren que es fácil. Pero claro, eso implica tener algo que Page parece que tiene olvidado tras tantos años en política, perdón, toda la vida en política, que se llama técnicamente, y es un lenguaje muy vulgar, muy castellano, tener un par de cojones. Y Page parece que lo que tiene precisamente no es eso, sino lo que tiene es intentar llegar a la jubilación viviendo como un rey, viviendo como un señor de campo, viviendo como un general que siempre hace caso a su superior. Y en todos estos temas de las manifestaciones, de los momentos de plantarse, de los momentos de locura personal, pues no podemos tener otro personaje más curioso como Irene Montero, que hoy ha pedido que Netanyahu, primer ministro de Israel, vaya delante de la Corte Penal Internacional de La Haya. Suponemos que también, no lo ha dicho, pero le gustaría que lo colgaran en el árbol más alto del mundo a él y a todos sus generales. En fin, lo que no entiende Montero, y está claro que no entiende esta izquierda, es que cuando tú formas parte de un gobierno, hablas en nombre de un gobierno. Y lo que llega, pues a Israel, obviamente, no es que una señora llamada Irene Montero, que antes trabajaba en un supermercado, porque se morirían de risa, ha acabado siendo ministra, llevando, por cierto, a España 22 puestos por debajo en el índice de mujeres en el mundo, es decir, llevando al desastre, no. Lo que llega es que una ministra de España, cuyo nombre no se acuerdan, ha dicho que a Netanyahu hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional. Hombre, y eso transmite una imagen de España sumamente negativa. Y parece mentira que eso no lo entiendan, pero es que esta gente no entiende nada de la política y no entiende nada de las cosas básicas del día a día. Pero claro, no entiende nada tampoco, seamos sinceros, porque quien las elige es nuestro amado y guapo presidente, Pedro Sánchez, el líder del mundo mundial. Sí, ese líder que todo el mundo espera y desea. Pues no, pues parece que el nuevo primer ministro que ha ido a ver al presidente de Israel en esa tournée que están haciendo la mayoría de presidentes de Europa, el otro día fue Macron, fue Biden, que no es de Europa obviamente, fue Scholz de Alemania, hoy le ha tocado el turno al primer ministro de la República Checa. Es decir, el presidente de turno de la Unión Europea, España, no ha sido capaz de ir en avión a Tel Aviv a ver a Netanyahu. Claro, eso es España en el exterior. Hay un conflicto y, como ha dicho Sánchez, estos años doy la cara, no me escondo, me arremango y hago frente a los problemas. Solo le ha faltado ponerse un gorro mexicano y decir ¡ole mis huevos! En fin, ese es nuestro presidente, que hasta el de la República Checa, que se bebe una gran cerveza, no hay que olvidarlo, y en Praga es una ciudad muy bonita, pues ha ido a Tel Aviv, cosa que nuestro amado y guapo presidente no ha ido, porque él, claro, él está pendiente de pactar con terroristas como Bildu. Ahora les podemos llamar terroristas, porque recordemos que Otegi, como se ven en los papeles el otro día, ordenó un asesinato
y 9 secuestros, con lo cual eso es terrorismo, con independentistas que se van en maleteros, con independentistas que no saben dónde mirar, amigo Oriol, eso va por ti, con toda esta purria que no sabe qué decir y prefiere no ir a preguntar qué ha pasado con esos bebés que les han cortado la cabeza, a esas madres embarazadas que les han abierto en canal, porque claro, eso no lo hacen terroristas. Parece un poco la línea de Guterres, del secretario general de la ONU, que ha sido vetado obviamente en Israel, y que no entiende por qué sus palabras fueron mal entendidas. Y recordemos que simplemente justificó que los atentados terroristas seguramente no venían de la nada. Hombre, Guterres, tampoco se te ve muy espabilado. Quizás sois una generación de políticos en Europa que ya ha pasado vuestro tiempo y que no sabéis comunicar ni explicar ninguna cosa coherente. Hay situaciones donde uno se avergüenza de cierta clase política. Y saltamos rápidamente al otro continente para comentar que Patricia Bullrich, recordemos, la candidata que quedó tercera, ha manifestado su apoyo a Milei en esas próximas elecciones argentinas, la segunda vuelta el día 19. Si sus votantes consideran que es el camino adecuado, parece que Milei acabaría gobernando Argentina. Y sería un experimento, y les vamos a decir sinceramente, nosotros no entramos así mejor o peor, pero oiga, se han hecho experimentos en ciertos países de Sudamérica con auténticos líderes, con todo el respeto, chalados, no hay que irse muy lejos, algunos siguen en la cárcel, pues tenemos ejemplos varios en Bolivia, Venezuela, etcétera, etcétera. Oye, pues que prueben con uno del otro lado, a ver cómo va. Total, el desastre ya lo tienen garantizado. Y a veces la política, aunque a algunos se sorprenda, es experimentar cosas. Veremos el 19 de noviembre cómo sale este invento y si sale, qué resultados tiene. Porque está claro que esa exportación que explicamos el otro día del populismo europeo de cierta zona de Europa, pues puede a lo mejor ser una solución sorprendente en una zona que habitualmente no acaba de funcionar los últimos años. Y acabamos hablando de esa decisión del Supremo, por cierto, firmada por Marchena, donde se absuelve por tercera vez a Xabi Alonso, recordemos, es jugador de la Real Sociedad, del Real Madrid, la selección española, creemos, si no hablamos de memoria, del Bayern de Múnich, ahora mismo entrenador, creo que del Leverkusen, pero no me hagan caso, de un equipo alemán, por cierto, de forma brillante, donde le ha absuelto de los delitos fiscales. Tercera vez que ha sido absuelto. Y nosotros tenemos una cosa, y aquí sí que creemos que hay que ser rotundo, muy clara. Cuando se hubiera perdido Xabi Alonso, pues ingresaría a la cárcel, porque es un delito fiscal grave, hablamos de una cantidad bastante grande de dinero. Pero cuando uno es absuelto 3 veces de una petición de una fiscalía y de una inspección de Hacienda, pues uno pregunta si esos fiscales de Hacienda que libremente creen que hay que meter en la cárcel a una persona que luego los jueces estiman que no hay que meter, están libres de culpa. Y nosotros pensamos que esos inspectores de Hacienda deberían tener la responsabilidad de que si han fracasado o han acusado falsamente, en este caso, al exfutbolista y entrenador, pues deberían ser también encausados y responder con su propio patrimonio. No vale acusar libremente, porque eso lo que nos está convirtiendo es en un estado de ladrones y chorizos, con una mafia organizada que podríamos llamar Hacienda, que se dedica a amedrentar a los ciudadanos, porque muchos, seguramente muchos de ustedes, si hubiera llegado al caso, entre pagar, imagínense la situación, en este caso era más dinero, pero imagínense una situación menor, que les dijeran que tienen que pagar 1.000 euros o estar 10 años en la cárcel, seguramente muchos de ustedes pagarían los 1.000 euros. Aunque supieran que la acusación no era correcta, por el miedo a estar 10 años en la cárcel. Y eso, creemos algunos, en democracia no es justicia. Es simplemente una degeneración del sistema con unos culpables claros, que son obviamente el Estado, que pretende robar a los ciudadanos, y sus agentes, llámense inspectores, fiscales, etcétera, que lo único que desean es satisfacer sus egos. Felicitamos desde aquí, obviamente, a Xabi Alonso, suponemos no nos escucha, pero creemos
que ha tomado una decisión complicada, porque este país es como es, y el 90 y pico por ciento de los españoles prefieren pagar a enfrentarse a la realidad. Y eso al final, curiosamente, el miedo es la arma que se usa en democracia para intentar reducir su estado. Nosotros pasamos el día de hoy, como decíamos al principio, hemos cumplido añitos, bueno, uno más, tampoco pasa nada, a este paso nos vamos a jubilar con este programa, en fin, aún faltan años, sería una putada, por eso es decir que las cosas no van bien. Nos vamos a emplazar en principio a mañana, recuerden las aportaciones, ya lo saben, no hagan como si esto fuera Hacienda, que aquí no amenazamos a nadie, quien quiera lo haga, quien no quiera no lo haga, pero ahí están, nos mantenemos en esos 360, 370 personas, es decir, aproximadamente, pues nada, un 2, un 3% de los oyentes habituales de cada día, incluso menos de la mitad de los oyentes en directo. Cada uno es libre de hacer lo que considere, más faltaría, no se preocupen, que aquí no tenemos los mecanismos de Hacienda y aquí vamos a seguir explicándoles cada día lo que sucede. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.